Por favor, ocupar sus asientos para poder iniciar uno de los momentos cumbres de nuestro 9º Congreso de la Infraestructura. Hemos podido contar desde hace ya varios años con el apoyo de Corfi Colombiana, quienes a través de este tiempo siempre han procurado traernos una presentación magistral. En esta oportunidad contamos con la presencia del señor expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, pero cedo la palabra al vicepresidente de Banca de Inversión de Corfi Colombiana, Alejandro Sánchez, para que sea él quien presente a nuestro conferencista magistral. Buenas tardes. Para nosotros en Corfi Colombiana es realmente un honor poder traer hoy al presidente Ricardo Lagos. El presidente Lagos no necesita una introducción y no me voy a gastar el tiempo útil de su charla leyendo una hoja de vida bastante extensa. Solo quisiera hacer dos notas muy breves diciendo el presidente Lagos es realmente una de las voces más autorizadas y más cercanas a nuestro país para entender esto que nos une hoy acá, la infraestructura, en el marco de dos conceptos que hoy en día en Colombia son muy importantes. Uno, el cambio climático que enfrentamos todos los días, y dos, el modelo de infraestructura en un enfoque de socialismo de verdad, sin populismo en la mitad. Por eso, sin más demoras, con un enorme agradecimiento al presidente Lagos por acompañarnos hoy, los dejo con él. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Quisiera en primer lugar agradecer muy sinceramente la invitación que se me ha hecho a participar en el día de hoy en este 9º Congreso Nacional y estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes en un encuentro que me he dado cuenta cada vez está más grande y lo que antes hacíamos en el hotel ahora se hace en el centro de convenciones. Y creo que en cierto modo lo que refleja la pujanza y el poderío de este país. Es cierto, América Latina está pasando, podríamos decir, por un momento muy estelar. Estamos saliendo de esta crisis mucho mejor que como estábamos cuando se entró a ella. Y el mundo nos mira de una manera distinta. Tal vez porque en el pasado fuimos responsables de tantas crisis. En esta nos declaramos inocentes y, más importante, hemos aprendido las lecciones de crisis pasadas y tenemos un sistema financiero sólido que ha resistido bien los avatares que nos llegan de fuera. Y junto con eso, hemos también sido capaces de crecer, hemos aprendido a manejar nuestra economía con seriedad. Hemos tenido también la posibilidad de saber cómo enfrentar cosas difíciles como las que han tenido ustedes en materia de seguridad. Y caramba que han avanzado y caramba que tienen razones para estar orgullosos de lo que han logrado. Y junto a ello, también hemos sido capaces, porque crecemos, de destinar parte de ese crecimiento a mejorar a aquellos que están en condiciones más difíciles. ¿Es cierto entonces que hoy día tenemos una Colombia junto a otros países de esta región que son países que los catalogan de ingreso medio, donde hay un ingreso por habitante del orden de los 10, 12, 15 mil dólares por habitante y que según el Fondo Monetario, Colombia entre ellos, hay 7 países que van a estar sobre los 20 mil dólares en los próximos 5 o 20 años? Esto es, se avisora un crecimiento. Y junto con ello, porque se ha ido avanzando en disminuir los niveles de pobreza, en la mayoría de nuestros países hay sectores medios, capas medias, que llegan con otras demandas, con otras necesidades, normalmente en educación. Entonces, podemos estar satisfechos de lo que hemos logrado, pero sabemos que tenemos por delante que seguir creciendo, profundizando la democracia y tenemos nuevas demandas.
Y allí entonces es que para seguir creciendo es donde sabemos que no hay atajos y el aumento de la productividad para ser más competitivos a escala internacional pasa a ser un elemento central. Y si de competitividad se trata, la infraestructura juega un rol esencial. Y por tanto, puede ser respecto de Colombia la forma que dinamice su crecimiento según lo que ocurra en el futuro en materia de infraestructura. Para llegar acá, leí algunos papeles, pero en la mañana, después de escuchar el informe que se hizo sobre de FEDesarrollo, de Yepes, de Ramírez y de Vilar, me pareció que era adecuado rehacer la forma en que quería conversar con ustedes hoy día. Y luego de ese planteamiento de la mañana, y entendiendo que ese es un documento que va a marcar un hito, como en su momento fue otros documentos de FEDesarrollo en materia de infraestructura, me pareció adecuado tal vez concentrar mis observaciones en 10 sugerencias y en una exhortación respecto al cambio climático. Es cierto, en el informe se plantea con mucha fuerza que la infraestructura sigue siendo un cuello de botella para el crecimiento más acelerado de la economía colombiana. Hay un rezago y las consecuencias del mismo están claras en el informe. Sin embargo, nos trae una noticia de relativo optimismo. Nos dice, han sido capaces de destinar de un 0,66% del PIB de Colombia a infraestructura el 2007 a un 1,25% el 2010. Y en consecuencia también tomemos nota que de ese aumento el sector privado tuvo un rol importante, un 40% es atribuido a él. Es que entonces quiere decir que se ha entrado por un camino en que entendemos que la infraestructura y las obras públicas son públicas en tanto las define el aparato del Estado, pero tienen o financiamiento fiscal o financiamiento privado para poder avanzar más rápido y para poder también satisfacer las necesidades de todos con mayor rapidez. Y en ese inicio, lo que ustedes iniciaron en la década de los 90, es lo que ha permitido entonces para muchos países poder mirar con más optimismo cómo somos capaces de seguir avanzando. No voy a discutir las cifras de FEDesarrollo porque no es mi competencia, pero sí tomo nota del desafío que dicen que estamos contentos en el 1,25, pero que tenemos que pasar a 3,1 de Producto Interno Bruto, como porcentaje, un 3,1%, para poder tener, de una parte, avanzar y terminar con este rezago, hacer frente a las demandas de una ingeniería mejor y más adecuada y de mayor calidad en las obras públicas para enfrentar los desafíos del cambio climático, y al mismo tiempo ser capaz, junto a estos dos elementos, de poder ser fundamentales para aumentar productividad y mejorar la conectividad. Entonces, se hace un análisis de cuál es el problema por el cual tenemos este rezago. Y se dice primero por el efecto del invierno del 2010-2011 del cambio climático y lo que significó de un 0,66% del PIB en materia de mayores costos para enfrentar la reconstrucción. Segundo, muy importante lo que se planteó, la disyuntiva, por así decir. ¿Vamos a invertir en inversión social o vamos a invertir en mejoramiento de una inversión más productiva en infraestructura? ¿Y en qué medida se decida es la Constitución del 91 la que nos dice el énfasis en lo social? Y aquí entonces se dice algo interesante, la asimetría que se produce en el ciclo económico. Cuando el ciclo económico viene de baja
y hay que ajustar el gasto se comienza ajustando por lo que es fácil ajustar, infraestructura. Dejémosla para el año próximo. Y cuando el ciclo comienza a subir, lo último que sube es lo que primero se sacó. Y en consecuencia, infraestructura queda para el último elemento. Son los primeros en salir y los últimos en llegar. Si eso es así, creo entonces, primer elemento o primera sugerencia, que entiendo que se está adoptando actualmente por el gobierno del presidente Santos, ¿cómo hacemos para tener un presupuesto con superávit estructural? Esto es, que los presupuestos no sean presupuestos contables de año en año, sino que el presupuesto de entradas y gastos de la nación esté en función de las variables estructurales de largo plazo y usted se guía por el largo plazo. Y en consecuencia, si la economía es dependiente, como lo era en el pasado, yo sé que hoy día no es, del café, pues señor, yo no tomo los precios del café actual, tomo los precios de largo plazo. Lo hicimos en mi país, excúsenme que lo diga así. Asumí el año 2000 con el precio del cobre viniendo abajo, y llegó a estar a 60 centavos la libra de cobre. Hoy está a $3.50. Y en consecuencia, ante ese ciclo que venía abajo, definimos que íbamos a tener una política de superávit estructural e íbamos a tomar el precio del cobre por el precio del cobre que tenía en el largo plazo. Y una comisión independiente me dice el precio del cobre a largo plazo, 89 centavos, y entré a gastar como si fuera 89 centavos. Tenía un superávit estructural, no obstante que tenía un déficit contable. Hoy los presidentes dan examen ante muchos lugares, entre otros Wall Street. Wall Street creyó lo que dije y el riesgo país Chile siguió bajando. Claro, el momento de la verdad llegó después. Cuando el precio del cobre llegó a 89, pasó, llegó al dólar, $1.50, y seguíamos gastando como si fuera de 89 centavos. Pero eso permitió tener una política contracíclica, porque cuando las finanzas públicas venían bajando, en el largo plazo podíamos gastar más, y cuando las finanzas públicas se fueron mejorando sustancialmente, teníamos que gastar un poco menos. En consecuencia, si tenemos una política contracíclica de esa naturaleza, querrá decir que podemos mantener en el tiempo un nivel destinado a infraestructura acorde con lo que son los planes de largo plazo y no los vaivenes del ciclo. Y eso me parece un tema muy importante del punto de vista de todos ustedes que están vinculados a la industria de la infraestructura y por lo tanto poder también programar de acuerdo a lo que son las decisiones de políticas públicas del gobierno en el largo plazo. Junto con ello, no necesito decir que gastar más en infraestructura cuando la economía va a la baja es una medida contracíclica obvia de los tiempos de Lord Keynes. Y claro, después de la crisis que hemos tenido en el mundo, decir Lord Keynes ya no es tan mala palabra como en el pasado. Pero junto con ello, creo también que hay un segundo elemento que me parece muy importante. Segunda sugerencia que tiene que ver particularmente con Colombia. Y ello es que el tema que en materia de transporte, el tema de lo intermodal, es la llave maestra de buena parte de lo que aquí hay que hacer. Y por lo intermodal, que lo conocen ustedes mucho mejor, por cierto, estamos hablando a partir de los diferentes costos que tienen los distintos tipos de transporte. Y como dijo Juan Magui Caicedo el año pasado en esta reunión, una tonelada de carga en un camión con 1 litro de benzina anda 23 kilómetros. Una tonelada de carga, la misma tonelada de carga en una barcaza con 1 litro de benzina anda 250 kilómetros. Y en consecuencia no es indiferente. Y no es indiferente tampoco por otras dos razones.
Es cierto, disminuye costos. Pero segunda razón, el mapa de Colombia se llena cuando usted usa no solamente la carretera, sino también el ferrocarril y las vías fluviales. Y está en el informe con mucha claridad el mapa. Y la tercera es que, claro, las emisiones con motivo del transporte son distintas si se hacen en camión o si se hacen en barcaza o si se hacen en ferrocarril. Y obviamente que ferrocarril y barcaza son infinitamente menos contaminantes, y me referiré a ello después brevemente. En este siglo XXI, cuando nos paseamos un poquito orgullosos porque ahora tenemos un ingreso per cápita de 12 o 15 mil dólares por habitante, la pregunta que nos van a hacer, y dígame, ¿y cuánto contamina por persona? Y por lo tanto vamos a dar examen ante el mundo por cuánto contaminamos por persona. Y por lo tanto entender que lo intermodal y lo que son la vía fluvial y el ferrocarril pasa a ser un elemento indispensable de desarrollar tanto como ello sea posible. Dicho esto, ¿qué nos dice el informe? El informe nos dice que para llegar es necesario al 3,5% del Producto Interno Bruto. Es un tremendo desafío. ¿En cuántos años podremos llegar a eso? Es algo que decidirán ustedes. Pero creo que todavía queda un infinito espacio, muy amplio, para que el sector privado continúe contribuyendo como lo está haciendo hoy. ¿En qué sentido? Y quiere decir entonces un elemento muy significativo, es que la tercera sugerencia es cómo somos capaces de avanzar para generar más espacio al sector privado en los proyectos de infraestructura. Es cierto, también hay una tarea del punto de vista fiscal para los recursos públicos. Y de ahí el tema entonces que en su momento tendrán ustedes que analizar cómo se hace un aumento de los ingresos fiscales para las mayores demandas que están demandando los nuevos segmentos que se incorporan activamente a la sociedad colombiana como los sectores medios. Pero también digámoslo, que si somos capaces de avanzar con nuevos espacios para el sector privado, ¿qué posibilidades tenemos también de generar mejores recursos en el ámbito de la infraestructura financiada con recursos públicos? Y aquí entonces, esta tercera sugerencia de cómo hacemos para aumentar la inversión pública y privada, creo que es más importante entender también, en cuarto lugar, junto con lo anterior, más y mejores proyectos de ingeniería avanzada. Digámoslo derechamente, lo que usted ahorra en los proyectos de estudios de preinversión o en estudios de ingeniería de detalle, lo va a gastar después en aumento de costos, en dificultades en los contratos, para terminar en los tribunales. Y eso no puede ser así. Recuerdo que en una de las licitaciones grandes que hicimos en materia de concesiones en Chile, se adjudicó al que llegó en primer lugar, y el que llegó segundo me dijo que pensaba reclamar a los organismos pertinentes en Chile. Y le dije, está en todo su derecho. Lo único que le quiero decir, que si entramos por el terreno de cuestionar las licitaciones por parte del que llegó segundo o tercero y vamos a los tribunales, al final ustedes van a terminar pagando estudios de abogado en lugar de estudios de ingeniería. Y yo quiero que terminen pagando más en estudios de ingeniería que en estudios de abogado. Esto me parece que es demasiado elemental. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque me parece que todos sabemos que un proyecto grande, un 5%, un 8%, hasta un 10% es el gasto que hay que hacer en un buen proyecto de ingeniería. ¿Cuál es el problema? Que llega el señor ministro, el nuevo señor ministro, perdón, en este caso la nueva ministra,
y lo primero que ve es cuál es la cartera de proyectos. Quiero dejar una impronta y no hay proyectos, o los proyectos que hay no están acabados. Y con tal de llamar rápido a una licitación, a veces se llama licitación sin tener todo el proyecto acabado. Aquí yo quisiera decir, este es un tema muy crucial para hacer las cosas bien. Y es preferible gastar más, aunque sean recursos fiscales, que después usted los puede imputar cuando la obra es en concesión. Pero usted puede gastar más en los estudios de ingeniería, acelerar los estudios de ingeniería que estén bien hechos, y luego entonces va a poder respirar con mucha más tranquilidad. Este es el primer tema vinculado a cómo hacer para que haya más seguridad del pacto del privado, particularmente cuando son obras concesionadas. Y lo digo por experiencia propia. Hemos licitado cosas que no están con estudios acabados y normalmente después las discusiones son muy largas. Sin embargo, creo también que para que haya más inversión privada, se ha avanzado mucho en la ANI, en materia de concesiones, este nuevo instrumento jurídico que ustedes tienen, esta nueva institucionalidad jurídica que ustedes se han dado, pero me parece que es fundamental, además de las concesiones viales, portuarias o de aeropuertos, además la que se ha planteado en ferrocarriles, explorar otros ámbitos, como es el de determinado tipo de proyectos hidroeléctricos y construcciones de represas, y en nuestro país, si bien hemos tenido dificultades al comienzo, ahora ya está en marcha bien la licitación de cárceles y la licitación de hospitales, en donde, por cierto, corresponde a la autoridad pública todo lo que es la función propiamente de seguridad y todo lo que es la función de atención en materia de salud. Y en consecuencia, en estos dos casos, excúsenme la expresión, se trata más bien de proveer los edificios y la hotelería básica. Y en consecuencia, allí hay una posibilidad de ampliar. En quinto lugar, me parece que si queremos dar más garantías, hay que explorar bastante más lo que dice en relación con el tema de cómo hacemos junto para dar más espacio al mundo privado, garantizar tránsitos mínimos. Y aquí me parece muy importante cómo se avanza, por ejemplo, en homogeneizar los peajes que se pagan en los distintos troncales o en lo que son las vías primarias en el lenguaje que se usa en el informe. ¿Qué quiero decir con esto? Los tránsitos son distintos y por lo tanto, a igual plazo, si los tránsitos son distintos, va a haber peajes distintos. Y es difícil explicarle a un segmento que por estos 100 o 200 kilómetros cobro tanto y por estos otros 100 o 200 kilómetros en la misma carretera cobro mucho más, porque el tránsito es menor. Entonces acá creo que en alguna medida o usted establece mecanismos para hacer concesiones que son demasiado grandes y la competencia entre los distintos proveedores o distintos concesionarios disminuye, o usted busca las modalidades para establecer máximos y mínimos en que se puede competir en materia de peaje. Y si todos se van al peaje mínimo para llevarse la concesión, entonces usted puede decir quién es el que pide el menor plazo para esa concesión. Esto es, si todos se fueron al mínimo en materia del peaje a pedir, entonces la licitación se hace por plazo de concesión y se la llevará el que pide el menor plazo. Si igual todos se van al piso, entonces usted puede decir, muy bien, se la llevo el que me da más plata por entrar a esta concesión y le cobro. O si todos se van al peaje más alto, todos se van al máximo de plazo, porque el tránsito es menor, y así todos le dicen, y no da los números, y pido subsidio de tanto, se la llevará el que pide menor subsidio. Este fue el sistema que utilizamos. Ustedes bien conocen la geografía de Chile, no necesito explicársela.
un país larguirucho así, demasiado flaco. Algunos, los exagerados, ustedes no deben creerlo, dicen que es tan flaco Chile que las canchas de fútbol hay que hacerlas de norte a sur, porque no caben de este a oeste. Eso es una gran calumnia para Chile. Las canchas de fútbol también se pueden hacer de cordillera a mar porque caben. Ahora, dicho esto, sí digamos claro que no necesito explicar que los primeros 100 o 200 kilómetros que están de Santiago al sur tienen 18.000 o 20.000 vehículos diarios promedio anual. Y los que están entre Osorno y Puerto Montt, entre Valdivia y Puerto Montt, los últimos 200 kilómetros tienen no más de 5 o 6.000. ¿Usted le podría explicar que le va a cobrar a los que están al lado de Santiago un peaje 4 veces más menor que el que están al lado de Puerto Montt? Es imposible. Y en consecuencia, si bien es cierto teníamos una ventaja, que sabíamos cuáles eran los cobros reales de peaje porque habían peajes que cobraba el Estado, estuvimos en condiciones entonces de garantizar un mínimo de vehículos. Y este fue un elemento de financiamiento fundamental porque en el fondo eso equivalía a una garantía del Estado. El concesionario que se ganaba la concesión pedía un crédito por 36 meses para construirla, pero terminado para pagar ese crédito pedía un bono de largo plazo o emitía bonos de largo plazo, pero esos bonos de largo plazo en el fondo podían ser a 10, 12, 15 años, lo que dure la concesión. Esos bonos podían ser y tenían en la práctica un pedazo de ese bono, un respaldo del Estado, que era el flujo mínimo garantizado. Porque en buena parte el negocio de la concesión requiere mucha ingeniería, pero también mucha ingeniería financiera. Y este es un elemento que cambia totalmente la forma de hacerlo. Y digamos también, eso sí, que salvo que hubiera un subsidio por las razones que acabo de explicar, el Estado en las concesiones no ponía un peso, nunca. El concesionario tenía que demostrar que 1/3 del valor de la concesión era plata que tenía en el bolsillo depositada en el banco y los otros 2/3 los obtenía del sistema bancario. Y para esos 2/3 también era importante lo que era la garantía de tránsito mínimo. Vale decir, no había un adelanto que daba el Estado al concesionario y esto nos permitía entonces tener empresas que eran financieramente muy sólidas, pero también nos permitía entonces resguardar adecuadamente los intereses del aparato del Estado. En este sentido, creo que es importante las posibilidades de entender los mayores costos que ustedes pueden tener aquí como resultado de la geografía, en tanto troncales probablemente van a requerir túneles y puentes de naturaleza muy diversa, y aquí entonces determinados los kilómetros no valen todo igual, y cómo pueden tener compensaciones de unos con otros. Y en este sentido pasa a ser importante también el entender lo que dije anteriormente de cómo hacer para los cobros de peaje. El sexto elemento que me parece muy importante a tener en consideración es algo que se planteó en la mañana con mucha fuerza y que entiendo que la ministra lo anunció en su discurso, que son los mecanismos de coordinación interministerial. ¿Por qué? Porque acá hay un conjunto de temas que son en todos los países de nuestra región. 3 que son los más importantes. ¿Cómo coordinamos adecuadamente el viejo tema del traslado de los servicios públicos? A la vera del camino van los postes eléctricos, a la vera del camino iban las conexiones telefónicas, a la vera del camino, etcétera. Usted quiere ampliar el camino, ¿y quién comparte el costo? Porque esa concesión se la dimos gratis, no le cobramos. Y ahora entonces me dicen que yo